oramos en el nombre maravilloso de Jesús y te rogamos en esta noche, Señor Padre, que seas propicio a la necesidad de cada uno de nosotros. Padre, te ruego en el nombre de Jesús que nos permita, Señor, recibir esta palabra, Señor Padre, con un corazón sincero, Señor Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, hable a nuestros corazones, que esta palabra transforme nuestro ser, Señor, y sea aliciente y sea fortaleza, Señor, para cada uno de nosotros. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo sea redarguyéndonos, Señor, y que todo pecado, Señor, que hayamos cometido, tú seas perdonándolo, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Y abran sus Biblias en el libro de Evangelio de Juan, en el capítulo 9. El mensaje se llama ¿el por qué o para qué? La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y con la santísima comunión de su Espíritu Santo. Dice Evangelio de Juan, capítulo 9. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Y él le dijo: no sé. Amén. Pueden sentarse, mis amados. No solamente en la época que se escribió esto era costumbre acusar en el corazón a aquellos que estaban enfermos. Y no solamente que lo acusaban en el corazón, sino que era una costumbre judía cuando veían a un tullido, a una persona inválida, decir: Dios es justo, sea la gloria de Dios. O sea, ratificaban una condena como que si Dios hubiera condenado a esa persona, porque había el sentir, había la creencia de que si alguien estaba enfermo era porque estaba en pecado, y si alguien nacía enfermo era porque sus padres habían pecado. Esa era la actitud, el pensamiento y la manera de juzgar las cosas para la cultura judía. Y tenemos que ver, amados, que el Señor Jesús de una manera maravillosa aclara las cosas y les hace ver que no era ni Él, dijo, que no era ni Él ni eran sus padres los que habían pecado, sino que realmente lo que había ocurrido era para que se manifestara
la gloria de Dios por medio de Cristo Jesús en aquellos que necesitaban recibir la gracia de Dios. Es verdad que cuando hablamos de un ciego, hablamos de oscuridad, hablamos de falta de luz realmente física. Sin embargo, el hombre, aunque muchas veces puede tener la vista física, puede ser más ciego que esta misma persona que no podía ver. Y ese era el caso de los fariseos, porque ellos estaban cegados en pensamientos, en doctrinas, amados. Imagínense tremenda doctrina del pecado. O sea, si estás enfermo es porque estás en pecado. Y si estás bien, significa que no estás en pecado. ¿Usted cree que eso es verdad? ¿Usted cree que si estamos sanos es porque no hemos pecado o es porque Dios tiene misericordia? Es porque Dios tiene misericordia y derrama su gracia día a día. Porque si no tuviéramos que estar tullidos, pues tuviéramos que estar ciegos, tuviéramos que estar con enfermedades graves. Porque pecamos a cada rato, pues hermano. Es la misericordia de Dios la que hace que estemos sanos a pesar de que somos pecadores. Pero hay algo importante, amados, en este pasaje bíblico que quiero resaltar, que es lo que el Señor Jesús hizo, que ha merecido innumerables comentarios, innumerables críticas, innumerables cantidad de escritores, exégetas, gente conocedora de la Biblia que ha emitido criterios. Tanto los creyentes como los no creyentes han emitido criterios cuando leen esto, y dice que Jesús escupió y que con su saliva lo untó con la tierra e hizo lodo, y luego ese lodo lo untó a los ojos del ciego. Hay muchos comentarios de esto, muchos de ellos son descomedidos, muchos de ellos son desconsiderados en cuanto a lo que Dios mismo quiere hacer. Y vamos a hacer una aplicación práctica de lo que verdaderamente una persona que tipológicamente no puede ver. Veamos lo que es la vista física, que es lo que nos permite ver lo físico del mundo, y lo que es, a pesar de tener vista física, no poder ver con el corazón las cosas, no poder entender la verdad de Dios, poder ver que Dios nos ama, que Dios hace grandes cosas y sin embargo no las admitimos. Nos volvemos irreverentes a pesar de que contemplamos la gracia de Dios, a pesar de que vemos el milagro de la vida cada día, a pesar de que vemos la misericordia de Él en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestros hijos, en todas las cosas que observamos. Sin embargo, el hombre es como que si estuviera ciego. Y para que pueda haber un cambio, para que pueda haber una metamorfosis verdaderamente genuina en el corazón del hombre, tienen que haber cambios profundos, pues. El Señor Jesús lo dijo, que si no naciera el hombre del agua y del espíritu, es imposible que pueda ver el reino de los cielos. Y es que, amados, cuando usted observa lo que el Señor Jesús dice y lo que dice Juan el Evangelista, la primera cosa que dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y cómo pensar que es el reino de los cielos? Y lo que se había acercado era Cristo Jesús, el cielo mismo aquí en la tierra, inundando nuestra vida con su presencia. Y es lo que quiere Él hacer en la vida de cada persona, que el reino de los cielos entre a su casa, entre a su vida, entre a su familia, entre en sus hijos, entre en su matrimonio, entre en su trabajo. Pero el hombre no lo puede ver, porque el hombre se imagina cosas inefables, cosas que son
difíciles de concebir en la mente del hombre. Quieren ver ángeles a lo mejor, cuando realmente hay uno mayor que los ángeles que estaba allí, que es Cristo Jesús, amado. Él presentándose y nadie lo reconocía como el dueño de todas las cosas. Y Él se los había dicho quién era. Él había dicho que Él era el Hijo de Dios. Pero al hombre y a los hombres les resultaba difícil ver. Y la situación de este ciego era similar a todos ellos que teniendo ahí el reino de los cielos no lo podían ver, porque estaba allí Cristo Jesús, estaba manifestando que Él era el reino de los cielos, que Él era el dueño del reino de los cielos y que se había acercado. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer, amado? Devolverle la vista al hombre, darle vista, darle un corazón nuevo, darle oídos nuevos, darle un sentir diferente. O sea, como dice el apóstol Pablo, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tiene el hombre que ser una nueva criatura para que pueda escuchar, para que pueda entender, para que pueda recibir la palabra, para que pueda ver, para que pueda apreciar, para que pueda con sus ojos del alma poder ver las cosas, amado, por fe, porque las cosas eternas son las que no se pueden ver. Las cosas materiales no son perdurables. Las que usted puede ver, eso envejecerá, dice la Biblia. Todo pasará como trapo viejo, como una cosa que es totalmente perecible. Entonces Jesús, ¿qué es lo que tuvo a bien hacer? Le dijo que después de que untara el barro, el lodo, que se vaya a Siloé, donde había agua, que significa enviado. Es como decir que Él lo envió, que Él le estaba dando una orden espiritual, así como todos recibimos una orden espiritual de parte de Él, cuando Él dice: venid a mí, todos los cansados, todos los cargados, todos los que están agobiados, dicen: vengan a mí, que yo los haré descansar. Pero, ¿qué es lo que estaba haciendo el Señor Jesús? Hablemos de la tipología, de la comparación. ¿Qué hizo en el huerto del Edén Dios? ¿De dónde sacó al hombre? ¿No lo sacó del barro? O sea, hizo una creación del barro, de la tierra. De allí sacó los componentes para formar al hombre, y la parte divina la puso Él también con un soplo. Pero allí había una creación, y el hombre, este hombre ciego, necesitaba volver a tener un nacimiento nuevo. Y lo que está haciendo Jesús es mostrar una nueva creación en este hombre, untando del barro mismo, para que de allí, amados, este hombre pudiera recibir la vista después de que bajara las aguas, porque lo mandó a Siloé. Y el agua, amado, es tipología del Espíritu Santo. El agua es lo que da pureza, el agua es lo que da santidad en este sentido, que es el Espíritu de Dios. Y esto es lo que hizo Jesucristo. Lo que muchos comentaristas no han podido decir, los que muchos fariseos han criticado, los mismos que estaban ahí, se escandalizaron porque de paso lo hizo el día sábado. Y dijeron: ¿cómo es posible? Si este hombre fuera un hombre de Dios, no haría esto el día sábado. Y realmente había uno mayor que el día sábado, que se llama Jesucristo, amado, que viene para hacerle bien, no solo de lunes a viernes, sino todos los días de la semana. Él quiere bendecirlo, Él quiere darle salud, Él quiere formar en usted cosas nuevas. Es importante, amado, que veamos que Jesús hizo algo, por decirlo así, extravagante, algo que como que chocaba el pensamiento de aquellos que
se sentían muy pulcros. Ustedes saben cómo eran los fariseos, ¿no? Ellos se lavaban a cada rato las manos, andaban siempre haciendo alusión a que todo tenía que ser limpio, nítido. Y de repente Jesús escupe y coge de la tierra, amado. Pero lo que ellos no entendieron es que allí había una nueva creación en este hombre. Y sí que lo fue, amados, porque después este hombre, ¿cómo testifica realmente quién fue el que le devolvió la vista? ¿Cómo testifica a este hombre sin que se le haya predicado mayormente? Le bastó a él el milagro de la vida espiritual que entró en él, porque Jesús lo tocó, pues, hermano. Y yo creo, amados, que ninguna persona a la que Jesús toque puede seguir igual. Siempre cuando Jesús viene a su vida es para transformar, es para cambiar verdaderamente nuestra situación, que nos hace ver la realidad de las cosas, porque el hombre es ciego, como dice. Antes no veía, ahora puedo ver. Ahora usted puede entender las verdades del Evangelio, las verdades de Dios para su vida, las verdades de Dios implantadas en su familia, de tal forma que podemos ver un antes y un después que conocimos a Cristo, cuando Él viene a su vida y le trae luz, le trae nuevos pensamientos, le trae un estilo de vida diferente, le hace ver las cosas con conceptos distintos, porque la palabra de Dios, amado, ha empezado a dar un fruto en su corazón y en su mente, y usted se vuelve ya una persona con un criterio amplio y distinto al que tenía antes de conocer, amado. Esto es verdaderamente un milagro lo que el Señor Jesús hizo. Los fariseos dijeron: esto no puede ser de Dios. ¿Y qué más ciego podían estar? El mismo hombre dijo: porque no se ha escuchado a nadie que ninguna otra persona le devolviera la vista si no tuviera a Dios. Este hombre, que era un desconocedor de la Escritura, testificaba que era imposible que alguien que no tuviera a Dios en su corazón pudiera hacer lo que había hecho. Los otros decían: no, este no es de Dios, lo ha hecho el día sábado. No veían la bendición que había caído sobre este hombre. Estaban ciegos, no podían ver, no podían discernir. Estaba la luz allí y ellos no podían entender quién estaba allí, amados. Estaba verdaderamente el dueño de todas las cosas, el creador de todas las cosas, el que todo lo podía, amados. Pero ellos no lo querían entender, no lo querían recibir, no asimilaban verdaderamente que estaban frente a la virtud sanadora que puede haber en todos los tiempos, amados. Dice aquí en el verso 8, dice: entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Y él decía: yo soy. Imagínense, amado. El uno decía: él es. El otro decía: no, se parece. Él decía: yo soy. Y es que cuando a usted lo ven sus vecinos en Cristo Jesús, va a decir: ¿y este no era el que armaba escándalos aquí? Este no es el que hacía esto y aquello. Y ahora, ¿cómo es posible? No es el mismo. Y usted dice: no, yo soy. Y en realidad es que usted no es. Usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. Por eso es que el mundo no le conoce. Por eso es que el mundo no le puede comprender. Ellos no van a comprenderlo, no van a entenderlo, amados, porque sencillamente es una nueva criatura. A pesar de que él mismo decía: yo soy. No, él no era. Era otro, pues el anterior había muerto, ahora había nacido del barro,
una persona distinta que había recibido la gracia de Dios de poder ver las cosas de una manera distinta, amados. Observe usted, amados, lo que dice el verso 11, dice, el verso 10, perdón, dice, y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Entonces llegaron los fariseos, dice, lo llevaron a los fariseos al que había sido ciego, y era el día de reposo cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos. Y volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista, y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces, volviéndose a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Y sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntale a él y hablará por sí mismo. Amados, muchas veces resulta ser que los hijos reciben la vista y los padres siguen siendo ciegos. Hay hijos que pueden recibir la gracia de Dios y su familia sigue siendo ciego y no quieren admitir, amado, y no quieren decir de dónde vienen estas cosas. Es más, he escuchado a jóvenes que han sido echados de su casa por proclamar el evangelio, que la familia le ha dado la espalda porque han recibido el evangelio. ¿Sabe por qué, amados? Porque como los vecinos decían, es este, no, se parece, tampoco es, y él decía, yo soy. Es que cuando una persona recibe a Cristo, sí que se vuelve diferente, pues, hermano. Y las personas están acostumbradas a darse golpe uno con otro porque son ciegos, pues. A injuriarse unos a otros porque son ciegos, pues. Porque no ven la realidad, solo escuchan las mentiras del diablo en su vida, y eso los confronta y los lleva a enfrentarse unos a otros y a destruirse. Dice aquí, amados, en el verso 22, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase a Jesús que era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Imagínese, hermano, que si usted viene a la casa de Dios y usted confiesa que Jesús es el Mesías, usted es expulsado. ¿Se da cuenta la connotación de esto? O sea, tenían una sinagoga en donde no había un Salvador. No lo querían recibir. Esa es la verdad. Dice el verso 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Oh, aleluya, amados. Esa es nuestra realidad. Éramos ciegos y ahora tenemos vista. Ahora podemos ver las verdades del evangelio, las verdades que el mundo tiene inclusive, porque podemos distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo.
Podemos saber entre lo que es diestro y lo que es siniestro. Podemos comprender, amados, verdaderamente cuáles son las obras de las tinieblas y cuáles son las obras del Hijo de Dios, amado, en nuestra vida. Dice aquí, le volvieron a decir, verso 26, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él respondió, ya se los dije. Y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Quieren vosotros hacerse sus discípulos? Y lo injuriaron, dijeron, tú eres discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Y respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, dice. Esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. A mí me abrió los ojos. Me abrió los ojos. Ustedes no saben, pero Él me abrió los ojos, amado. Él vino a mi vida para salvarme. El mundo no puede saber de dónde viene. El mundo no va a reconocer, amado. No lo va a reconocer. Ustedes vean, amados, muchas personas pudieron haber recibido la bendición, pudieron haber recibido un favor de Dios, pero si verdaderamente después que el Señor le untó con barro su vista, no fueron pues a Siloé, se quedaron en medio camino. Por tanto, no hay revelación. Es el Espíritu de Dios, como decía mi hermana en la alabanza. Nadie llama a Cristo Señor si no es por medio del Espíritu Santo. No puede, hermano. Ningún espíritu que niegue que Jesucristo es el Hijo de Dios, es de Dios. El anticristo niega, amado. Y mucha gente, amado, niega con su actitud, niega con su estilo de vida, que verdaderamente ha ido a Siloé. En Siloé va la ministración del Espíritu Santo a su vida. ¿Qué es lo que lo inspira? ¿Qué es lo que lo redarguye? ¿Qué es lo que ilumina? ¿Qué es lo que transforma su vida? El libro de Romanos, en el capítulo 8, en el verso 14, dice que solo los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, puede ser que tengamos el barro todavía en los ojos, pero mientras usted no se meta a Siloé, entonces todavía sigue ciego, hermano. Sigue ciego. Muchas personas pueden llegar a la casa de Dios, pero su corazón está engrosado. Todavía no han abierto sus ojos a la realidad. ¿Sabe por qué? Porque el ciego fue y regresó y reconoció quién era el que le había dado la vista. ¿Quién era el que había hecho barro, amado? Dijo, fue Jesús el que lo hizo. ¿Dónde está? No lo sé, pero sí sé que Él me dio la vista. Dice más adelante, amado, en el verso 30 dice, respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Desde el principio dice, no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste de todo en pecado y nos quieres enseñar a nosotros. Y lo expulsaron, amado. En realidad, hay muchas cosas que las personas no quieren hacer. Y una de estas cosas es esto que está en el verso 36. Dice, respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Porque se encontró con Jesús. Dice el verso 35, dice que oyó Jesús que le habían expulsado de la sinagoga, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y respondiendo él y dijo, ¿quién es, Señor, para que en él crea?
Y le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Y le adoró, amados. Como usted ve, no necesitaba doctrina, no necesitaba nada, necesitaba solamente reconocer quién era Él, amado. Dime quién es. Y él creyó, dice, y le adoró. Entonces, amados, sí que veía, sí que tenía una vista espiritual ya, no solamente una vista física, sino que había en él el deseo de adorar, amado. ¿Quién le dijo que adorara? Nadie. Él se postró, amado. Él lo quiso hacer. Su corazón quiso quebrantarse en la presencia de Dios. Reconoció quién era Jesucristo, amados. ¿Por qué la Biblia resalta esto, amado? Porque muchas personas no pueden pues adorar. Observe usted que la Biblia señala algo que es sumamente importante, que aunque conocemos el verso, no participamos del verso muchas veces. Dice el capítulo 4 del libro del Evangelio de Juan, que Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y si anda buscando es porque se necesitan, porque Él necesita adoradores. Es la única parte que hace ver que Dios tuviera una necesidad, porque los anda buscando. Yo no sé si usted se dejó encontrar ya, amados, pero necesitamos adorar en espíritu y en verdad al Señor, como el ciego lo hizo, amado, para que Él traiga verdaderamente tiempos de refrigerio a nuestra vida. Es maravilloso comprender, amados, que se dio una nueva creación en este hombre, que Dios hizo nuevas las cosas por medio del barro, así como lo hizo en el huerto del Edén, amado. Cuando venimos a Cristo somos tan limpios y puros como cuando Adán recibe la vida por medio del aliento que Dios le dio a su vida, amado. Él quiere que usted verdaderamente se sumerja en Siloé para que reciba verdaderamente una vista espiritual y pueda llegar a su vida el sentir de confesar a Cristo. Dice que confesó primero a Cristo. Dijo que Él verdaderamente le había devuelto la vista y luego lo adoró, amados. Y yo creo, amados, que la iglesia tiene que tener un espíritu de adoración. Como decía mi hermana el domingo, adoración no es una parte del servicio con una música relajadita, tranquila. No, la adoración es verdaderamente el estilo de vida que podemos llevar delante del Señor. Amén. Vamos a dar gracias al Señor. Póngase de pie, amados. ¿Cuánto podemos decir? Era ciego, pero ahora veo. Amén. Era ciego, pero ahora veo. Bendito sea su nombre. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu gran amor, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque ella nos transforma, porque ella nos da vista, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que podamos sumergirnos, Señor, Padre, en esas aguas maravillosas, Señor, que solamente tú puedes dar, Señor. Tú eres el que da vista, Señor. Tú eres el que ilumina, Señor, nuestro pensamiento y nuestro corazón, Señor. Queremos adorarte, Señor. Queremos servirte, queremos darte gracias, Señor. Queremos decirte, Señor, que tú eres nuestro Dios y nuestro único Salvador, Señor. Tuya es la gloria, la honra y la alabanza.
Bendito sea tu nombre por siempre. Amén. Amén. Dios bendiga al Señor.